No manchen, pónganse a doblar sus calzones, sus calcetines, a lavar los trastes, a pintar, a barrer, a trapear, en lo que escuchan el siguiente audio porque está largo, largo, largo. Ya saben, más que pues estos que videos que son muy pobres en su oferta videográfica, pues son como audios, como podcast, realmente, más que están acompañados de imagen. Este, Quedo optimista, me quedo con un buen sabor de boca. Ya es la última parte de esta historia que los estoy narrando del Partido Laboral Mexicano, de cómo llegó a México, de cómo me encontré con él. Y resulta que estamos ante un paper del verdadero desarrollo nacional acelerado. Desarrollo acelerado. En algún momento cuando platicábamos cuáles deberían de ser los derroteros de la cuarta transformación, decíamos que el número uno, que sería como el sexenio de López Obrador, sería el sexenio de la recuperación. El segundo sexenio sería el sexenio de la consolidación. Pero el tercer sexenio debería de ser el del desarrollo acelerado. Y no noto que haya un programa político, un programa económico político en ese sentido. Bueno, lo único que les puedo decir es que el programa de Claudia Sheinbaum, y que viene un video de crítica al programa de Claudia Sheinbaum, que vertido en el Zócalo aquel 1 de marzo de 2024, viene el video, está prometido, está cantado, vamos a trabajarlo hoy en la noche, pero desafortunadamente está asociado con los intereses que ya desde 1970, 1980 son los planes con los que destruyeron México, con los que desmovilizaron el crecimiento acelerado que llevábamos los mexicanos del sexenio de López Portillo. Otro personaje al cual le deberíamos de hacer justicia es el presidente mexicano José López Portillo Pacheco. Yo recuerdo que no le dan tregua, principalmente los izquierdistas 68eros. Lo odian y lo odian con ganas, por algo que llaman la Brigada Blanca, que hizo crímenes terribles en esta policía política. Pero de ahí en fuera fue un programa, un presidente que tenía un programa económico y político para el desarrollo acelerado nacional. De hecho se menciona muy poquito en pero se menciona. Es, Termino con un gran optimismo y estas palabras finales, pues bueno, son con las que inicio, con las que iniciaremos el video. Que además lo hice en la biblioteca Sor Juana, en la comodidad de una biblioteca bastante bella y que bien vale la pena que se vengan a estudiar. Sin más, pues vamos con el video, la tercera y última parte de los documentos básicos del Partido Laboral Mexicano. Por cierto, la parte de los estatutos es algo muy doctrinario, como afiliarte, desafiliarte, organización, funciones. Si alguien lo quiere, se los puedo pasar en PDF, con mucho gusto. Les mando saludos, Christopher Benítez, su servidor y amigo. Estamos aquí presentes. Debido a que la oferta visual de este proyecto de videos o de videoblog no es muy rica ni muy interesante visualmente hablando, espero poder acompañarte en tu día a día mientras manejas, mientras haces tu quehacer, mientras haces tu ejercicio y contándote y trayéndote historias políticas para la reflexión y la defensa del progreso, el ambiente y el humanismo. Entonces, en su programa, el Partido Laboral Mexicano tenía un duro programa nuclear y dice que el desarrollo intensivo de la energía de fisión nuclear, es decir, la que manejamos hoy en Laguna Verde, energía nuclear de hace más de medio siglo, muy viejita la tecnología de fisión, muy contaminante, hay que ser cuidadosos. De 1978 a 1995, como la mediación de la tecnología es indispensable entre los hidrocarburos, la fusión nuclear. Insisten mucho en la fusión nuclear. Vuelvo a repetir, hoy, segunda década del siglo XXI, la fusión nuclear, ni siquiera los chinos la tienen dominada. De manera general, los múltiples beneficios que traerá para nuestra economía es la transición basada en energía nuclear, que puede englobar los siguientes rubros. 1. La capacitación de la fuerza laboral en los niveles existentes de los sectores industriales más avanzados de los Estados Unidos o la Unión Soviética, por igual, las cabezas del capitalismo o del socialismo. 2. La planeación de la industria, la agricultura y la urbanización como sectores integrados. 3.
poderosos estímulos para la expansión de la industria, particularmente para la fabricación de bienes de capital. 4. La realización de un saludable ambiente de alta tecnología que redefinirá la estructura industrial y el comportamiento de la economía en su conjunto. Y 5. La creación de millones de empleos altamente productivos, así como de amplias vías para integrar al seno de la producción industrial y agrícola los sectores marginados de la población en escala progresiva. Repetimos, no existen obstáculos para realizar estos objetivos, como no sean las presiones monetaristas y la estrechez mental, denunciada vivamente por el presidente José López Portillo y Pacheco. Inicialmente es cuestión de poner en marcha un programa de desarrollo nuclear de magnitud semejante al programa petrolero que la actual administración ha emprendido. Al igual que el programa petrolero, el programa nuclear debe ser considerado como urgente, vital, de interés nacional, y por tanto, su planificación y su administración y financiamiento, suministro de materias primas, procesos productivos y tecnológicos deben de ser controlados por el Estado. Otra vez, la rectoría estratégica del Estado sobre la economía. Como un principio capitalista hamiltoniano y no como un principio socialista, chavista, castrocubano y toda esta vulgaridad que dice la ultraderecha mexicana ignorante y obtusa. Implicaciones estratégicas de este programa nuclear. Este programa, que concibe el petróleo como puente hacia la era nuclear, apunta nuestras armas directamente al corazón de la estrategia monetarista de desindustrialización y crecimiento cero, así como al propugnar nacionalizar o propugna nacional e internacionalmente por el desarrollo de la energía nuclear en gran escala. México incide deliberadamente en la relación mundial de fuerzas que las facciones nacionales desarrolladas que intentan una salida basada en el progreso industrial a la actual depresión empiecen a movilizar sus enormes recursos productivos para acabar con la amenaza mundial que representan las políticas monetaristas del imperialismo. Más precisamente, nuestro país debe de ser un foco de resistencia internacional contra las políticas de conservación de la energía que intenta el ministro antienergía de los Estados Unidos, James Schlanger. Esta estrategia es clave para cualquier esfuerzo de industrialización nacional. Nos encontramos en una época asignada por la más catastrófica depresión que haya conocido el sistema capitalista, en que las fuerzas monetaristas de Wall Street y la City de Londres, respaldadas por el Fondo Monetario Internacional, están dedicadas a dar una respuesta monetarista, es decir, fascista. La crisis económica. Intentan una respuesta igual a la del régimen nazi, basada en una desindustrialización, en un abatimiento de la energía laboral, mediante la imposición de un trabajo esclavo de pico y pala para salvar la estructura internacional de deudas. En su impulso frenético para imponer sus esquemas monetaristas entre las fuerzas, incluso están condicionando al mundo hacia una tercera guerra mundial que arrasaría con la raza humana. Esta situación aclara también la urgencia del sentido de una política de alianzas internacionales, concretamente el ingreso de México a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Esta decisión es urgente para que desde el seno de este organismo internacional proyectemos mundialmente el programa de intercambio de petróleo por energía nuclear. Este programa ampliará la reducida perspectiva política de mera defensa de precios que mantiene la OPEP y que en la actualidad, con lo cual además dejaríamos en el aire a las agencias del capital financiero internacional, que se basan principalmente sus actividades monetaristas en la recirculación y el manejo de los llamados petrodólares. Es obvio que en el contexto de la implementación de este programa, México tiene que adoptar una política mediante la cual supedite el pago de la deuda externa a los objetivos del desarrollo nacional, estratégico y renunciables para solucionar los efectos de la depresión económica. Nuestra arma principal debe ser la moratoria de la deuda externa. Hay que dejar claro que nuestros acreedores, la oligarquía financiera internacional, los que se benefician de nuestros pagos, que si quieren asegurar el respeto de sus instrumentos financieros, tendrán que respetar aún apoyar los esfuerzos del desarrollo nacional. Mientras tanto, tendremos que lanzar una ofensiva mundial para la creación de un nuevo sistema monetario internacional, basado y precisamente en los acuerdos comerciales de petróleo por energía nuclear, y con ello descartar el obsoleto orden monetario vigente basado en el cobro y refinanciamiento de deudas externas vía el saqueo de materias primas. Esta es la forma de iniciar la creación de un nuevo orden económico internacional y de hacer realidad la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. De hecho, no existe otra alternativa para nuestro país que catalizar y movilizar al mundo entero para resolver los problemas del desarrollo. Nacional interno. Solo así garantizaremos la defensa de la soberanía nacional y una sólida independencia económica que nos permita desplegarnos en el mundo como nación exportadora de avanzadas manufacturas y no solo de materias primas. Esta es la verdadera independencia económica.
no los sueños autárquicos de una pretendida independencia basada en la autosuficiencia, el atraso industrial y las formas primitivas promovidas y financiadas por el Banco Mundial. ¡Qué crítica tan brutal! Esa crítica de 1978 cala en lo más hondo en las personas que estamos interesadas en política en la segunda década del siglo XXI. Qué atrasados nos dejaron estas élites financieras a escala internacional al no dejarnos utilizar nuestros recursos, nuestros hidrocarburos, gases y petróleo para poder financiar el desarrollo interno. Es decir, cambiar un recurso energético no renovable como el petróleo por un recurso energético no solo renovable, sino prácticamente inextinguible e interminable como la energía nuclear de fusión. Estamos hablando de palabras mayores. México se involucraba en los problemas del desarrollo nacional e internacional. Y solo así garantizaremos la defensa de la soberanía nacional, con una sólida independencia económica que nos permita desplegarnos en un mundo como nación exportadora de avanzadas manufacturas y no solo de materias primas. Esta es la verdadera independencia económica, no los sueños autárquicos de autosuficiencia y atraso industrial. ¿Cómo me encantó esta parte? En las formas más primitivas promovidas y financiadas por el Banco Mundial. Es como para restregársela en su cara a todos los seguidores de la ortodoxia financiera. Todavía en la Facultad de Ciencias Políticas un compañero de banca me la hizo de Apex porque yo decía que había que reestructurar la deuda externa de los países, ya inspirado en estas ideas, por ahí del 2004, y me decía que precisamente no pagar la deuda externa y únicamente pagar los intereses de la deuda externa, imagínense qué vacilada tan brutal, era dar confianza a los mercados internacionales y que México quería dar confianza y nos convenía dar confianza y ser calificados por estos mercados internacionales, estos organismos financieros. Wow, qué pena. De pena ajena que siga habiendo gente que piensa y que tiene este programa en la actualidad. Los problemas de la transición. México ocupa una posición extraordinaria en el mundo, única entre los países subdesarrollados, al ser cuantiosas reservas de hidrocarburos y de uranio. En este sentido, lo que nos plantea es cómo convertir estos recursos no renovables en renovables, es decir, la industria que se produce a sí misma, la de bienes de capital. Nuestros problemas respecto a la planificación del desarrollo energético se encuentran entonces en torno a las situaciones siguientes, las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la tasa de transmisión óptima y factible del petróleo a la energía nuclear? ¿Cimentaremos nuestro desarrollo en los hidrocarburos, manteniendo el desarrollo nuclear como mero programa complementario? ¿Desarrollamos primero la riqueza petrolera y posteriormente la energía nuclear? Las respuestas a tales interrogantes, lejos de defender de consideraciones meramente técnicas, se encuentran en el centro de todo problema relacionado con la planificación económica y con el dilema de la política económica del gobierno de José López Portillo. No obstante, el compromiso gubernamental con la industrialización a gran escala, de acuerdo con la planificación de los sectores estratégicos de la economía, los planificadores oficiales no han logrado definir todavía la forma óptima de movilizar la economía en su conjunto en particular. ¿Cómo solucionar el problema del empleo sin caer en los esquemas del uso intensivo de la mano de obra? En realidad, más que un problema de recursos, el gobierno enfrenta un problema conceptual en materia de economía política. ¿Cómo hemos dejado establecido? La economía se desarrolla la base de la capacidad de la sociedad para introducir innovaciones tecnológicas. ¿Qué revolución y que redefinan el conjunto de las fuerzas productivas? No cualquier tipo de innovación, sino aquellas que, en relación con el desarrollo universal de las fuerzas productivas, sean las más eficientes para causar el incremento del dominio del hombre sobre la naturaleza. La marcha de la economía sobre estas bases trae como consecuencia la definición de nuevos recursos naturales, el abaratamiento de los costos sociales de producción y el incremento de la productividad social de la energía laboral para producir masas crecientes de riqueza social excedente, base de la futura reproducción de la economía. De acuerdo con este concepto, nuestra respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente consiste en desarrollar desde el momento de la energía nuclear simultáneamente al desarrollo petrolero,
con una cantidad equivalente de inversión y un proceso de retroalimentación de ambas industrias. Así, nuestra puesta en marcha del programa nuclear es la única forma de crear las bases para la expansión futura de la expansión petrolera. Sin nuestro programa nuclear, ningún funcionario responsable se atrevería a resbalar el límite de la producción de 5 millones de barriles de petróleo por día, ya que agotaríamos aceleradamente los mantos hasta llegar a la catastrófica situación de no contar con una fuente energética alternativa. En cambio, con el programa nuclear como base, el problema entonces queda planteado en términos de cómo acabar más eficientemente con el petróleo. Desde esta perspectiva podemos extraer hasta 10.000 millones de barriles por día, capacidad que pondría al país a la cabeza de la producción de petróleo junto con Arabia Saudita. Los argumentos conservacionistas contra estas metas no tienen base científica alguna. Los llamados recursos naturales son en todo momento del desarrollo humano una mera función de las capacidades científicas y tecnológicas existentes de la sociedad. Es decir, los recursos naturales no tienen valor como tales, sino que devienen valiosos en virtud de la capacidad social para convertirlos en objetos productivos. Por ejemplo, después del año 2000, la reacción termonuclear controlada y las tecnologías de plasmas predominarán en forma creciente sobre la economía mundial, definiendo la común y corriente agua de mar con sus enormes cantidades de deuterio como el recurso natural básico para la producción energética. Esta nueva multiplicidad económica se redefinirá el valor del petróleo, depreciándolo como materia prima, y su uso se limitará a la petroquímica. Y aún el uranio se devaluará. Quizás esta sea la explicación primaria del por qué la energía nuclear no se ha popularizado hoy en el mundo. Si permitimos entonces que nuestro país se base la política energética en conversación del petróleo como fuente básica, de aquí a tales fechas habremos permitido en el margen crucial de una transición hacia la nueva era tecnológica, a la vez que solo ofreceríamos al mundo recursos devaluados. Desde este plano se puede percibir claramente la estupidez de la criminalidad que representan para nuestra economía las propuestas mítico del Frente de Defensa de los Recursos Nacionales. Las propuestas de estos nacionalistas consisten en enterrar los hidrocarburos para evitar que la codicia imperialista promueva una invasión territorial para posesionarse de nuestros pozos petroleros. Hacer caso de tan destornillados ideas no significaría eliminar la posibilidad del desarrollo económico nacional futuro, sino que irónicamente garantizaría la invasión que se dice querer evitar al dejar a México como una isla rica en petróleo en un mundo signado por la escasez de recursos. Hablamos, por supuesto, de la escasez ficticia de que estos nacionalistas han propagandizado al darle crédito al famoso e incompetente reporte de la CIA sobre los energéticos. Es saludable imaginar que teniendo nuestro país la posibilidad de usar deuterio de agua de mar como fuente energética en un futuro cercano, estos desatinados ideólogos salgan a la calle agitando escondamos el mar, no nos lo puede invadir el imperialismo. Energía nuclear, base de la planificación económica. En nuestro folleto programático, el petróleo como transmisión hacia la fusión, proponemos elevar la tasa anual de aprovechamiento energético. De un 8% a un 20%, de modo tal que garantizamos que para 1995 México cuente con la infraestructura industrial que le permite integrarse a una economía mundial basada en la fusión termonuclear. El motor de esta transición será la implementación inmediata de un programa masivo de construcción de reactores de fusión nuclear, que incluya la total transferencia de la tecnología, a fin de asegurar el ciclo completo en cualquiera de las dos modalidades de combustible nuclear. Esta transferencia de tecnología debe tener, además, con urgencia a la necesidad de desarrollar rápidamente una amplia base de científicos, técnicos nucleares, así como obreros altamente especializados, capaces de llevar adelante el programa nuclear. En este sentido, son ejemplares el Tratado Nuclear de Brasil y la RFA, es decir, la República Federal Alemana,
Más aún, el vigoroso sector nuclear de la India, levantando en estrecha y fructífera colaboración con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, y Jawaharlal Nehru, que para que lo entiendan más fácil es el Lázaro Cárdenas de la India, que por las contribuciones del gran científico Bhabha. La implementación de nuestro programa hará que México recorra aceleradamente las fases intermedias entre el petróleo y la fusión. De inmediato nuestro programa demanda la meta de unos 20 reactores de fusión para 1990, para arribar rápidamente a los reactores de segunda generación, que ya sea los reactores rápidos de cría y o hidrógeno de fisión-fusión. ¡Wow! O sea, ¿se imaginan? En este momento México nada más tiene dos reactores de operación comercial que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y producen el 4 o 5% de la energía total del país, de los requerimientos energéticos del país. Aquí tendríamos, estamos hablando que si se hubiera realizado este plan maestro de José López Portillo, tendríamos al menos 20 reactores nucleares, es decir, tendríamos satisfecha la necesidad total de energía del siglo XXI y se pudo haber empezado a construir desde inicios de la década de los 80, justamente cuando los banqueros neoliberales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empezaron a masacrar con los intereses de la deuda a nuestro país y sus cartas de intención brutales de subdesarrollo y de mano de obra esclava. Contra las tesis esgrimidas por el Banco Mundial, la solución del gravísimo problema del empleo reside en el desarrollo industrial intenso generado a partir de la industria de bienes de capital, mientras que el uso intensivo de la mano de obra tipificado por los G, una palabra que empieza con G y termina con nocidas, de los ejércitos del trabajo, solo produce como consecuencia directa el agotamiento y el exterminio de los cientos de miles de trabajadores esclavizados bajo el pico y la pala. Por el contrario, la implementación de nuestro programa industrial pondrá en movimiento toda la economía, generando directa e indirectamente millones de empleos productivos y un creciente nivel de vida de la población. La construcción de un reactor nuclear demanda miles de toneladas de acero, de cemento, de máquinas y herramientas, y de varias decenas de miles de obreros calificados, técnicos y científicos formados con alta especialidad de las universidades. Multipliquemos estas magnitudes por 20, de acuerdo con nuestras metas y nuestras consecuencias directas del desarrollo nuclear estarán a la vista. Por otra parte, la energía nucleoeléctrica liberará crecientes cantidades de hidrocarburos para la exportación que garantizarán a su vez la transferencia de tecnología avanzada. De la vieja división del trabajo internacional impuesta por la prevalencia del monetarismo bajo un nuevo orden económico internacional, nuestro país y el resto del tercer mundo pasarán a hacer exportaciones de manufacturas. Las áreas claves de nuestra industria de bienes de capital tendrán que ser orientadas a la producción de maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, máquinas y herramientas, equipo y maquinaria industrial para los sectores petrolero, eléctrico, siderúrgico, minero, cementero y equipo de transporte de construcción naval. Al mismo tiempo, este programa para dotar a México con la industria que se requiere a sí misma y a la industria de bienes de capital demanda una potente industria básica que proporcione acero, cemento, productos químicos, petroquímicos así como minerales. Para optimizar este subsector de la economía sería necesario el rediseño, expandirlo con base a la creación de complejos industriales integrados de alta eficiencia energética, una de cuyas modalidades más importantes es el núplex, que describiremos más adelante. La cuestión del desarrollismo y el redistribucionismo. Ciertos sectores de la llamada izquierda han querido tachar nuestro programa de desarrollista, alemanista, proimperialista. Los que levantan esta acusación demuestran automáticamente su ignorancia completa de la economía política de la historia de México, cuando no se descubren como agentes directos del capital financiero en su modalidad fabiana o socialista a la inglesa. En efecto, político de nuestro programa nuclear será precisamente la liquidación definitiva del alemanismo y la base de la auténtica independencia económica. El alemanismo
y su sistematización del desarrollismo estabilizador planteado por el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hombre del capital financiero internacional y de la Secretaría de Hacienda durante 2 sexenios, surgió una operación política del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para sabotear el desarrollo industrial planificado basado en la introducción de innovaciones tecnológicas en la producción creciente de bienes de capital que inició el cardenismo. Los agentes internos de esta operación, en la mayoría empresarial, y agentes gubernamentales incrustados en el Triángulo de las Bermudas, Hacienda, Banco de México y Nafinsa, introdujeron en la oposición frontal al curso cardenista y al programa de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, CENIT. Un modelo económico anárquico basado en la mera producción de bienes de consumo inmediato. Esto dio lugar a una débil industria de chatarra, independiente de la inversión y el endeudamiento exterior y la peculación de la riqueza estatal No fue una moderna clase capitalista la que tomó el control de la economía nacional, sino una clase con mentalidad latifundista, renacida como un niño mimado del monetarismo internacional. Así la industria no logró realizar ni las más elementales tareas del auténtico desarrollo capitalista. Es decir, calificar a la energía laboral y revolucionar la producción agrícola. Lejos de eso, la industria creció como prolongación lineal de la actividad económica primaria, con su visión latifundista de la economía de capitanes. Y esta industria la instalaban los mal habidos capitales, donde había fuerza de trabajo y materias primas para saquear, dando lugar a lo que se puede llamar, sin falta de rigor, la industria de temporal. Nunca tuvieron nada que ver con la expansión de la infraestructura básica, salvo en medida de que ello les permitió robar el tesoro público. En realidad, el lumpenproletariado disfrazado de clase industrial no hacía más que convertir el rol de verdugo contra la Revolución Mexicana, rol asignado por el capital financiero, que aseguró así el saqueo económico mediante el creciente endeudamiento de una industria temporal. Negada la necesidad del desarrollo tecnológico y de estos anticonstitucionales empresarios no vieron el desarrollo y el mejoramiento de la energía laboral, pues se saboteaba el principio rector del desarrollo económico y carecía de objeto crear una base obrera apta para el consumo y la producción crecientes. No se reinvertirían ni reinvertirían sus ganancias, pues su estructura industrial y su mentalidad rentista se los impide. Tampoco capaces de promover la expansión del mercado interno, pues la misma industria es incapaz de satisfacer las más elementales necesidades sociales. Es la estructura económica del desarrollo estabilizador. No podía ni puede lograr otra política que no sea la austeridad del consumo popular. Por otro lado, la política del incremento sostenido del nivel de vida de la clase obrera hoy solo puede darse en el marco de un programa económico que modifique la estructura industrial misma del país. Este programa es el de la energía nuclear. Desde esta óptica resulta fácil distinguir que entre lo que es la demagogia anarcosindicalista y lo que es un programa económico basado en legítimos intereses de la clase obrera. Nos referimos concretamente al programa del líder de la CTM, Fidel Velázquez, titulado Medidas no monetaristas para salir de la crisis. Quizá este sea el último intento de engaño de Fidel contra la clase trabajadora, pero tenemos que asegurar que ningún obrero se lo trague. Velázquez quiere hacer creer que la salida a la crisis en el mero ensanchamiento del mercado interno mediante la redistribución de la riqueza. ¿Cuál riqueza? ¿Entiende este señor acaso por riqueza la inadecuada industria temporalera? Si Velázquez quiere movilizar este tipo de riqueza mediante su plan de redistribucionista, lo único que logrará será la redistribución de la miseria. El peligro al que se ha referido insistentemente el presidente José López Portillo. Aun con una reforma fiscal a fondo, mientras la estrategia económica no se base en la alteración radical de la actual estructura industrial, no habrá mejora real para que la clase trabajadora. Desde este plano, el programa de Velázquez es incompetente, cuando menos en dos niveles, que ya después de superponer el incremento del mercado interno, generará inversiones productivas, que supone que la actual estructura industrial es capaz de brindar riqueza material requerida por una clase trabajadora
En realidad, lo que nos presenta Fidel es una versión proletaria del desarrollo estabilizador, pero hecho quizás que no puede nadar en otras aguas. Nuestra crítica al programa setemista también es válida, irónicamente para los sectores fabiones de la izquierda, jurados enemigos de nuevos amigotes de Fidel Velázquez. La modalidad redistribucionista de Velázquez ha caído en círculos como anillo al dedo, como demuestran su ignorancia completa de la economía marxista. Esta coincidencia en el fondo entre la izquierda fabiana de Velázquez explica por qué la primera nunca ha podido sustituir al segundo. Sencillamente Fidel ha cumplido su mejor papel: la agricultura y reforma agraria integral. En oposición a los modos de pico y pala para el campo promovidos por el Banco Mundial y ciertos líderes de la CTM, descartamos los efectos revolucionarios del desarrollo nuclear. Destacamos los efectos revolucionarios del desarrollo nuclear para la agricultura y la urbanización como sectores integrados. El concepto clave de modalidad dúplex son complejos agroindustriales, metalúrgicos, petroquímicos y desalación del agua de mar, integrados en entornos de plantas nucleares. La modalidad Nuplex permite el uso múltiple y eficiente de toda la energía generada por los reactores en la totalidad de sus cantidades y bajos costos. El ejido colectivo es la forma superior de organización de producción agrícola que permite en el periodo próximo el máximo aprovechamiento de los recursos y el capital. La modalidad Nuplex, a su vez, permite establecer la forma más avanzada de producción en la mayoría de los ejidos colectivos y es por tanto la base productiva para la erradicación definitiva del latifundismo. Como paso previo ineludible para la implementación de estos proyectos se deberá establecer un congelamiento ordenado de la deuda agrícola y particularmente de los núcleos ejidales. Para tal efecto se debe considerar que la hipoteca de por vida del campesinado con el latifundismo financiero es producto de políticas anticonstitucionales y falta de un programa global de desarrollo agrícola y por tanto no es responsabilidad de los productores. La modalidad Nuplex en la economía técnica y la automilación para desalar el agua de mar y la terminación de planes hidráulicos del noroeste, Plino, y el plan hidráulico del Golfo Norte, Pligón, permitirán al país contar con agua suficiente para irrigar más de 10 millones de hectáreas que producirán de 90 a 100 millones de toneladas de granos de aquí a 1982 y 1983, de acuerdo con los lineamientos de nuestro Plan Básico Agrícola Quinquenal. El logro de estos objetivos supone desde luego la completa mecanización del agro. Gran parte de los insumos necesarios tendrán que ser importados en el corto plazo, pero a mediano plazo los planes industriales para la producción de esta maquinaria serán consecuencia del desarrollo nuclear. Capacitarán al país para abastecer de maquinaria el campo con recursos y tecnología propia. Esta política facilitará enormemente la reconversión parcial de la industria automotriz en industria de maquinaria agrícola en corto plazo. Multiplicar por 6 la producción actual de 16.000 unidades de tractores al año, elevándola a 46.000 unidades. Las capacidades para fertilizar todo el campo ya casi están aseguradas y se completarán con la extensión de la petroquímica. El problema crucial en el campo, al igual que el de la industria, es el de la capacidad de energía laboral. Sin embargo, solucionar el problema no es tampoco fuera de nuestro alcance, al tiempo que debemos establecer ambiciosos programas gubernamentales para la educación y el adiestramiento técnico del campesinado. Tenemos que luchar por la apertura de la frontera México-Estados Unidos para que 5 millones de campesinos mexicanos, con todas sus familias, reciban entrenamiento técnico por medio de su empleo justamente remunerado en la industria y los avanzados campos agrícolas de los Estados Unidos. Se debe firmar un convenio sobre trabajadores agrícolas que así asegure que para el término de un periodo de 5 a 8 años hayamos completado este programa. Al regreso a nuestro país, los primeros grupos de mexicanos, principalmente campesinos, no solo incrementarán la producción agrícola, sino que a su vez podrán educar técnicamente nuestras masas campesinas de mexicanos. Por lo demás, no existe otra forma inmediata para solucionar el
problema de los inmigrantes mexicanos. Teniendo en cuenta que este es un problema eminentemente política, tenemos que luchar desde ahora por una alianza política con los granjeros y trabajadores agrícolas y obreros norteamericanos en torno a este programa. Urbanización del campo y de las grandes metrópolis. La modernización de la agricultura a partir de la mecanización conseguida mediante la rápida industrialización del país nos permitirá no solamente promover, sino acelerar la formación de grandes ciudades y la erradicación de la perversa idiotez de la vida rural. Esta política de intensa urbanización no solo establece, sino que es el único modo de desarrollar la población capaz de asumir tareas en la era nuclear. Por el contrario, sin un compromiso con el desarrollo industrial, solo obtendríamos caricaturas de ciudades. Tal es el caso del criminal Plan Nacional del Desarrollo Urbano, de Pedro Ramírez Vázquez, secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Contra semejante irracionalidad establecemos que el asentamiento natural de la gran industria es la gran ciudad. Una economía basada en la complejización industrial requiere una base obrera en constante aumento y en constante mejoramiento y sus niveles de vida. Esto plantea que la necesidad general creciente de la capacidad para preservar los servicios sociales necesarios, que deben ser concentrados en aumentar eficientemente, abaratar los costos, además de una cultura universal que se ha desarrollado históricamente en los asentamientos inhumanos de Ramírez Vázquez, sino en las grandes ciudades, en el contexto apropiado de las relaciones sociales complejas para el florecimiento de la iniciativa creadora del individuo, que lo concatena con los procesos universales del pensamiento científico y artístico de las formas superiores de la organización social. Con base en la producción masiva de la vivienda prefabricada y modular, reconstruiremos principalmente la Ciudad de México y expandiremos y consolidaremos 8 a 10 grandes centros urbanos regionales y concentraremos a la población actualmente pulverizada en más de 100.000 aldeas en menos de 100 modernísimos centros agroindustriales. En cuanto a la educación, el paso a una economía industrializada elevará dramáticamente el periodo de maduración de nuestra fuerza laboral. Esto significa que de contar con una fuerza laboral que demanda el empleo a partir de los 12 y los 14 años, el periodo de maduración aumentará gradual pero rápidamente hasta los 18 años. No solo necesitaremos 9 grados de educación obligatoria impartida por el Estado, sino que extenderemos hasta los 12 grados, además de promover masivamente la educación superior orientada hacia la especialización científica y tecnológica y sobre la proliferación de las llamadas ciencias sociales que hoy pasan fraudulentamente por humanidades. La reducción de la duración de la jornada de trabajo traerá consigo la industrialización. Permitirá a la vez una gigantesca movilización a modo de círculos concéntricos que radique en analfabetismo y aumente radicalmente el número de años de escuela por habitante. Financiamiento, crédito e independencia económica. El financiamiento de nuestro programa nuclear alrededor de 25.000 millones de dólares está garantizado por nuestras reservas de hidrocarburos. Por otro lado, los proyectos nucleares son de largo plazo. Los compromisos financieros contraídos por el país no afectarán ni agravarán el problema de la deuda a corto plazo. Hay que reconsiderar también que un solo anuncio de que nuestro país implementará el programa nuclear estimulará las facciones de los países industriales que buscarán expandir sus exportaciones de alta tecnología, dando así el contexto de ofrecimiento de créditos favorables a México. En cuanto a la mecánica interna de financiamiento, el Estado debe de establecer y controlar los parámetros fundamentales. Nuestro programa es un asunto demasiado serio como para dejárselo a una casta banquera más familiarizada con la especulación que con el desarrollo económico de los particulares. Aclaramos que esto no significa la nacionalización de la banca ni el control estatal absoluto de la economía, cosa que sí hizo López Portillo al final de su sexenio. ¡Qué increíble! Pero bueno, ellos están diciendo que no se va a nacionalizar la banca y estatizar toda la economía significaría en este momento nacionalizar la mayor parte del endeudamiento externo, ¿cierto?
y cargar con una industria ineficiente, hipotecada con el capital extranjero. Pero el funcionamiento financiero propuesto por nuestro programa sí significa que los empresarios tendrán su última oportunidad para actuar como auténticos capitalistas, de acuerdo con un programa estatal regulador, de acuerdo con los correctos lineamientos de la Alianza para la Producción. Con base en el potencial económico que se desprende del programa nuclear, el gobierno debe emitir cartas de crédito maestras, de acuerdo con los proyectos específicos que recibirán y multiplicarán los efectos del programa industrial básico. Esto significa que el crédito estatal no será dinero constante y sonante, sino que expresará la garantía de una inversión que se recuperará mediante la producción de la riqueza social tangible y útil y que producirá excedentes para la futura reinversión, para asegurar que fluya la inversión hacia los proyectos prioritarios y no actividades especulativas secundarias, es decir, para garantizar la función social del capital. El Estado debe implementar un sistema fiscal de dos niveles. El primero se comprenderán altos estímulos fiscales para la inversión destinada a expandir el programa industrial general. En segundo nivel se fijarán altas tasas impositivas para la actividad especulativa que trate de inscribirse fuera del programa industrial general. Quizás los señores empresarios que piensen que esta estructura los colocará como los meros empleados del gobierno de la República y que no están equivocados. Así es exactamente para nuestra parte. Estamos convencidos de que no hay otra forma superior que la nuestra para cumplir los objetivos del desarrollo económico de la Alianza para la Producción Verdadera. Si los señores empresarios tienen otra propuesta más saludable para garantizar la función social del capital, estamos dispuestos a escucharlos bajo el entendido de que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Aunque inicialmente tendremos que importar gran porcentaje de los materiales necesarios para poner en marcha el programa, ganaremos gran ventaja de estas compras en el exterior. En medida de que encaminemos nuestros esfuerzos hacia la consolidación de una industria nuclear propia. De nuevo, el caso de la India es ejemplar. Su primera planta nuclear fue construida con el 66% de inversión y asistencia extranjera, la tercera con un 20%. En la actualidad están terminando de construir la planta nuclear Narora con tecnología y personal nacional en un 100%. Pero el logro que permitirá hablar de la auténtica independencia económica está más allá de las cuestiones de la capacitación en la energía laboral, planificación económica y estímulos de la economía como un todo. La energía nuclear representa la forma de energía de más alta densidad energética que haya conocido el hombre. Por un lado, esto significará que la forma de energía más barata y más eficiente, la energía solar, por ejemplo, es una de las formas menos densas de energía, por lo que resulta sumamente ineficiente, muy costosa en términos sociales. Por otro lado, la alta densidad de la energía nuclear implica que esta forma de energía es capaz de generar procesos productivos colaterales más avanzados en todos los campos. Por lo tanto, si aseguramos que nuestro país tome el rumbo del desarrollo nuclear, estaremos asegurando un curso firme de desarrollo tecnológico, de progreso generalizado, única forma de garantizar la independencia económica y un régimen de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de acuerdo con nuestra constitución política. Cuando el PRI renunció al programa desarrollista y abrazó el programa neoliberal, fundó su propia carta de muerte. Seguramente si hubiera defendido estas ideas y este programa lo hubiera materializado como partido, seguiría existiendo este partido como un partido de la Revolución Mexicana. No obstante, pues bueno, terminó. Y aquí viene el último tema, la reforma política y el derecho a la información. Concebimos y asumimos que la reforma política es el vehículo institucional más adecuado para realizar nuestro programa, considerando que la independencia económica del país no se logrará sin la movilización política organizada, independiente, del pueblo que tenemos que asegurar nuestro programa sea el contenido de esa movilización. Por tanto, es necesario también la reforma del artículo 6 constitucional, que busca establecer el derecho social a la información, sea el instrumento para informar al pueblo de sus propios avances organizativos, sobre ideas y métodos y canales para hacer valer el modo de vida al que queremos
el que queremos establecer, es decir, un régimen fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Sabemos perfectamente, además, que los representantes del capital financiero internacional pelearán hasta el fin para evitar la implementación de nuestro programa y subvertir el orden constitucional. En razón de esta consideración estratégica, la reforma política debe servir como base en tanto educación política intensa de la población para institucionalización de la Guardia Nacional, es decir, garantizar al pueblo el derecho constitucional a defender su patria con la fuerza de las armas en el momento que sea necesario. El arma primaria es, sin embargo, el presente. Programa científico. Es un arma que el enemigo monetarista no puede comprar, fabricar o copiar. Un arma frente a la cual se encuentra indefenso. Un pueblo que determina su futuro por medio del pensamiento científico es un pueblo armado. Un pueblo armado es difícilmente será derrotado. Hasta aquí terminamos con el programa de gobierno del Partido Laboral Mexicano. Muchas gracias, les mando saludos y quedo de ustedes Christopher Benítez, servidor y amigo, en uno de los videos más extensos que hemos hecho.